Bueno, los niveles de abstracción que vamos a tratar de explicar, precisamente empezamos diciendo que las computadoras pues son tan complejas que no podemos diseñarlas ni entenderlas pues de un solo golpe, ¿no? Por eso usamos estos niveles de abstracción para poder comprender, donde cada nivel oculta los detalles del nivel inferior y ofrece una caja negra más sencilla para trabajar, ¿no? Bueno, viendo este esquema de arriba hacia abajo, lo que ve un programador y hasta lo que sucede físicamente, ¿no? Por ejemplo, vemos hasta arriba en la parte de aplicación de software, que son programas. Imaginemos escribir en cualquier lenguaje de programación un print hello world en Python, por ejemplo, o en C, o, simplemente manejar alguna de las aplicaciones ya instaladas en nuestro equipo, en nuestro computador. Pues aquí trabajamos con programas y quizás algoritmos, sin preocuparnos de cómo funciona el hardware por dentro. El programador solo piensa en resolver los problemas mediante este software de aplicaciones, ¿no? Nosotros tenemos más abajo, en el siguiente bloque de abstracción, los sistemas operativos. Esos sistemas operativos, como conocemos pues, tradicionalmente Windows, Linux, Android, iOS, pues proveen en este bloque nos señalan que, imaginemos que son los proveedores de drivers y servicios, y otros programas para que el software de la parte superior o las aplicaciones se comunique, este bloque hace posible comunicarse con el hardware, ¿no? Es como la interfaz. Ejemplo, cuando en un programa pides guardar un archivo, no tocas directamente a lo mejor el disco duro, la memoria, el espacio. El sistema operativo es el que se encarga de traducirlo, almacenarlo, orientarlo, direccionarlo, quizás direccionando o realizando operaciones en memoria, en disco. Es una Son programas a final de cuentas, pero que ayudan a comunicarnos entre la parte superior hacia la parte inferior del nivel de abstracción, que se va más al hardware, ¿no? En el siguiente nivel encontramos la arquitectura de estas computadoras. ¿Qué es la arquitectura? Imaginemos a un arquitecto que es el que diseña una construcción, en este caso el que diseña el hardware, es quien define el conjunto de instrucciones y registros, por ejemplo, de un procesador, cómo se va a entender un computador, ¿no? Ejemplo, una arquitectura RISC-V, que es la que usamos el semestre pasado implementándolo, o lo que se implementa también se sigue usando para el lenguaje ensamblador, una arquitectura ARM o x86, que es la que normalmente manejan nuestros equipos, ¿no? Aquí en ese diseño arquitectónico, en este bloque de arquitectura, aquí se decide que el microprocesador a lo mejor va a ser de 32 bits, va a tener 32 registros, qué instrucciones para sumar, restar, cargar en memoria, leer de memoria, etc., ¿no? Enlazarnos con el exterior, y es como el idioma que habla el software y el hardware, ¿no? Entonces aquí se define en este bloque de arquitectura. Seguimos hablando de diseño, y en la parte de arriba son más aplicaciones y programas. Aquí es el diseño entre cómo se va a comunicar esos programas de arriba con la arquitectura de hardware que viene abajo. Justamente en el bloque de abajo tenemos la microarquitectura, que quiere decir la arquitectura basada ya de manera hardware, como en un microprocesador. Esto
se refiere a cómo implementamos ya físicamente esa arquitectura. Aquí estamos hablando del procesador en sí. Ejemplo, un procesador que puede ejecutar una instrucción en un solo ciclo o en varios, que podríamos manejar el que hicimos nosotros en Tectuino de monociclo, y luego en multiciclo, y luego también viene en este libro en el pipeline o el superescalar. Pues si ustedes recuerdan cómo hablamos de la arquitectura, donde incluían los data paths o las rutas de datos, cómo se hace la unidad de control, para ver qué señales se mandan para controlar cada bloque. Pensemos por ejemplo en el diseño del motor de un coche, ¿verdad? Donde todos los coches pueden acelerar, pero cada fabricante lo implementa de manera distinta. Entonces se arma un esqueleto diferente, pero funcionando con la misma idea de que es un motor, en ese caso es la arquitectura, ¿no? En el bloque de abajo, pues ya viene, bueno, cómo está construido este microprocesador. Pues tenemos que hacerlo por bloques. Imaginemos también, poniendo otro ejemplo, el diseñador de una casa también pensó por bloques, el tamaño de la sala, de los cuartos, los bloques que ya están estandarizados, ¿no? En el caso de la lógica, en este bloque construimos los bloques pues más grandes de sumadores, memorias, multiplexores, obviamente usando compuertas lógicas, ¿no? Que es a lo que refiere el siguiente bloque. Pero en este bloque de lógica podemos tener como ejemplo un sumador que se diseñó de 32 bits. Pues ese sumador sabemos que consiste a lo mejor en un medio sumador, un sumador completo, y se multiplican en la cantidad de bits. Por ejemplo, un sumador de 32 bits serían 32 bloques. Pero esos bloquecitos están hechos con compuertas lógicas. Aquí es donde ya empezamos a ver matemáticas puras y cómo los circuitos hacen operaciones. Entonces ya vemos matemáticas discretas, como el complemento a 2, que serían también cambiarle de signo. Empezamos a ver eso. Bueno, en el bloque siguiente, que son los circuitos digitales, tenemos los niveles de compuertas AND, OR, NOT, XOR, que son como los ladrillos básicos para armar todo el bloque superior de la parte digital. Si recordamos la AND, pues es una operación que como lo usamos como un multiplicador lógico, 1 por 0, 0, 0 por 1, 1 por 1, 1, y empezamos a diseñar esta lógica basada en compuertas lógicas. Con estas compuertas lógicas podemos construir cualquier circuito digital, obviamente desde una simple calculadora hasta un CPU. Bueno, en el siguiente bloque ya tenemos los circuitos analógicos. ¿Por qué mezclamos los circuitos analógicos, o qué quiere decir en la capa inferior? Aunque los procesadores son digitales, o en las compuertas ya manejamos ceros y unos, estos están construidos con circuitos analógicos. Físicamente son circuitos analógicos como amplificadores, y normalmente filtros podemos manejar usando en un nivel de electrónica analógico o circuitos amplificadores operacionales. ¿Por qué se usan? Bueno, los voltajes no son tan perfectamente 0 voltios y 1 volt o 3.3 voltios, ¿no? Hay variaciones, y estos circuitos analógicos ayudan a estabilizar y diferenciar esos niveles lógicos. Si llega muy débil, el 3 voltios, lo refuerzan a 3.3, o si llega 0 o a veces a voltajes negativos, tenemos que nivelarlos para tener un umbral para definir de dónde a dónde es el 0 lógico y de dónde a dónde es el 1 lógico. Ejemplo, un amplificador que convierte una señal muy débil en una señal clara para que se lea como un 1 lógico, ¿no? Que no tenga ruido, que no tengan señales que se hayan colado, pues todo eso son analógicos. Necesitamos filtrarlas y necesitamos
hacer que los niveles estén puros. Por eso son importantes los circuitos analógicos. Y en el siguiente nivel bajamos a los dispositivos electrónicos básicos. Gracias al transistor, que después de la Segunda Guerra Mundial se descubre mediante con científicos que trabajaron sobre el silicio y el germanio principalmente, pues definen al transistor y los diodos, que son los elementos básicos y elementales de la electrónica, ¿no? Un transistor puede actuar como un interruptor encendido, apagado, no solo como amplificador, aunque es un amplificador de corriente, y con millones de ellos podemos construir un microprocesador. O sea, con poquitos de ellos podemos construir compuertas lógicas, y luego las compuertas lógicas vimos en los niveles superiores, pues también bloques, y de los bloques un procesador. Entonces en ese nivel realmente podemos considerar que los transistores son la base fundamental de la electrónica, y que con transistores se pueden construir procesadores grandes. De hecho, las grandes empresas como Intel, TSMC, Samsung, en sus fábricas de semiconductores, pues obviamente se habla y se toma como referencia al transistor. Y por último, en el bloque de física de semiconductores, este es el nivel más bajo, en donde la parte científica estudia las capas para estudio del comportamiento de los electrones, moviéndose en materiales distintos llamados semiconductores, como el silicio principalmente, y ya habíamos comentado como el galio, el indio. Hay muchos dispositivos que realmente se están trabajando, como los dispositivos LEDs inclusive, para el control y diseño de circuitos de semiconductores basados en estos elementos. Entonces la física cuántica y de materiales explica cómo funciona un transistor. El ejemplo, por qué el silicio dopado permite controlar el paso de los electrones, por ejemplo, se estudia ahí, ¿no? En ese nivel. Entonces concluimos con este nivel para comprender que, como conclusión para nuestros alumnos, que de muy hasta arriba de ese nivel, este bloque de abstracción, el programador prácticamente escribe software fácil de entender pero abstracto, ¿no? Y los de abajo, los bloques de abajo, pues, o el de hasta abajo, los electrones se mueven pues en transistores difíciles de entender pero real, ¿no? Esa es la realidad, donde cada nivel oculta la complejidad del nivel inferior. O sea, si los vemos así en este bloque, y gracias a esta abstracción, ustedes como alumnos de sistemas pueden programar en Python sin tener que entender la física cuántica, ¿no? Y como ingenieros debemos considerar que debemos entender todos los niveles, aunque no nos especialicemos en todos, sino en uno, ¿no? Bueno, espero que haya servido esta charla de la explicación de estos niveles de abstracción.